Cuando el Señor creó a los animales, simplemente su palabra los creó. Pero cuando se nos narra la creación del hombre, hay una diferencia. Y es que en la narración de la creación del hombre, parece que Moisés al escribirlo nos invita a entrar en el taller de Dios y observar su mano que realiza un acto de creación. Dice el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis: Dios formó al hombre. Y esa palabra formar implica el acto de moldear y de dar una forma correspondiente, darle un diseño y una apariencia que Dios había ya pensado realizar. Y se describe entonces como un alfarero que utiliza el barro, como lo dice Isaías 49:5, para formar o para hacer la actividad de crear por parte de Dios al hombre. Y Dios entonces forma al hombre con una apariencia que, según el relato bíblico, nos dice a su imagen y semejanza. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo. Y la narración bíblica en el capítulo 2 y el versículo 7 dice: del polvo de la tierra Dios creó al hombre. Y la ciencia lo corrobora cuando dice que en nosotros existen los elementos de la tierra. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da un testimonio del mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo del hombre son el oxígeno, entre otros, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, y todos estos que están en la tierra existen en el cuerpo humano, pero también otros más en proporciones menores. Por lo tanto, debemos nosotros, con cierta felicidad, confirmar que el hombre efectivamente, como dice el texto bíblico y la ciencia, fue hecho del polvo de la tierra, y también que volverá a la tierra de donde fue tomado. Lo dice Eclesiastés 12:17. El Señor entonces pone en el hombre aliento de vida, es decir, proviene ese aliento de la fuente de toda vida, que es Dios, el principio vitalizador de Dios entró en el cuerpo inerte de Adán, ese cuerpo que el Señor fabricó en su taller, y ese aliento que Dios le pone al cuerpo es la chispa de vida que fue transferida a su cuerpo. Por lo tanto, la Biblia nos la dice o la llama el aliento de Dios. Y ese mismo pensamiento lo encontramos en el libro de Job, el capítulo 33 y el versículo 4, donde dice: el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, es el aliento de Dios el equivalente a la vida, porque Dios es la vida misma, como lo dice Isaías 2:22. Por lo tanto, no quedó en este hombre ninguna señal de que hubiese sido un proceso de evolución. Ese aliento de vida que recibe del hombre es proveniente directamente de él y vuelve hacia él en el momento de morir. Ese aliento de vida no se refiere ni a la inteligencia ni a la mente del hombre, sino sencillamente a la chispa de vida que recibe por parte de Dios. Cuando la forma inerte del hombre se le dio ese aliento de vida, el hombre entonces se convirtió en un ser viviente, en un nefesh, y ese ser viviente incluye la vida,
el corazón, que es la sede de todos los sentimientos, el ser viviente o la persona, y en sí es entonces la hechura completa de Dios, proveniente de Él, de su aliento de vida. Pero recordemos que ese cuerpo y ese espíritu que reciben, que los dos combinados son el alma, puede morir, como lo dice Jueces el capítulo 16, el versículo 30. Por lo tanto, no puede ser algo que viva más allá. Cuando una de las dos se dividen, el espíritu y el cuerpo se descompone y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio en un principio. Por lo tanto, el alma no existe como tal sin la unión de estos dos, porque el alma es el resultado de la unión del espíritu y del cuerpo. Que Dios les bendiga.